Buenos días a todos, a los compañeros que están en la burbuja roja, en clases, que me parece que en este momento han perdido señal. Bien, la bienvenida a todos ustedes. Esperemos que esta semana sea una semana que es más cortita, obviamente. Vamos a poder disfrutar de las vacaciones, cuidándonos. Y nosotros seguiremos viendo por el momento nuestro programa curricular, que tiene que ver con presión, fuerza, hidrostática, que de alguna manera el año pasado ya habíamos abordado estos puntos de vista. Lo que me interesa, obviamente, nosotros vamos a establecer algunas referencias matemáticas, gráficas. En este nuevo trabajo práctico, yo he puesto alguna serie de preguntas simplemente para que ustedes las razonen. Si en algún momento hubiese alguna charla entre nosotros, donde yo hago preguntas, tienen que tener en cuenta que me interesa que ustedes se ubiquen y apliquen la lógica, siempre. Vamos a ver entonces a través de nuestra camarita auxiliar, a ver si podemos ver. Se alcanza a ver, voy a elegir por favor Lola Bullati, ¿podés activar tu micrófono? Sí, profe, se ve. Bien, bárbaro. Se ve Yo bien. le pido a todos los compañeros, la elijo a Lola porque la tengo allí dentro del mosaico y el abanico de compañeros, la tengo ahí cerquita, entonces se ve bien. Entonces, Lola. Sí. Bien, nosotros lo que estuvimos analizando hasta ahora es el caso de la presión y no se olviden ustedes las variables operativas que dominan esta ecuación. Acuérdense que siempre hicimos hincapié en lo mismo. Si ustedes van a videos anteriores, se van a encontrar con que ¿qué es la presión en realidad? Bueno, la presión es la fuerza desarrollada sobre una determinada superficie. Vale decir que, imaginemos que tenemos una determinada superficie, sobre esta superficie nosotros estamos aplicando una fuerza, siempre con una flechita, estamos aplicando una fuerza. Acá evidentemente, a ver si ahí se ve mejor, evidentemente tenemos una presión. Entonces, las variables operativas son aquellas que intervienen en este fenómeno. Yo tengo un universo bajo estudio. Ese universo bajo estudio queda claro que está dado por la fuerza que estoy ejerciendo, la superficie, y obviamente se me va a desarrollar una determinada presión. Yo, ¿cómo interactúo con estas variables? Es decir, acá al costadito tengo la fuerza, la presión y la superficie. ¿Cómo interactúo con estas variables? Bárbaro, yo sé que si aplico más fuerza va a haber sobre la misma superficie, ¿verdad? Va a haber más presión. Entonces, son directamente proporcionales. Pero, ¿qué ocurre? Si yo disminuyo, vamos a suponer que yo disminuyo la superficie, ¿qué estaría pasando en ese caso? ¿Qué les parece? Porque, atención, yo siempre voy a repetirlo hasta el cansancio. Si le hago alguna pregunta a alguno de ustedes, no es para calificar ni nada por el estilo, simplemente para interactuar, nada más. Agostina, que te tengo cerquita, Agostina Marzocchini, me parece. Puede ser, actívame tu micrófono. Hola, profe. Buen día, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Mira, todo bien. fíjate la fórmula, fíjate esta fórmula. Vamos a jugar con esta fórmula. Nosotros, obviamente, las fórmulas, yo siempre les digo, las fórmulas matemáticas, de estas variables pasamos a modelizarlo matemáticamente. Sabemos que aumenta la fuerza, aumenta la presión, pero con la superficie ocurre lo opuesto. ¿Qué pasa si yo disminuyo la superficie? Acá, la disminuyo. O sea, la superficie disminuye. ¿Qué pasa con la presión? Tenés que aplicar menos presión. Menos presión, mira, fíjate. ¿Son directamente proporcionales o son inversamente proporcionales?
matemáticamente son inversamente proporcionales, ¿verdad? Sí. Bien. Bien. Bueno, y entonces, si son inversamente proporcionales, si yo disminuyo esta, aumenta la otra, la opuesta. ¿Te das cuenta? Claro. Bien, esto es para todo, entonces, para todo el grupo. A ver, la burbuja roja, si me están escuchando, por favor. ¿Se escucha? Bueno, vamos a, mientras que esperamos que se restablezca un poco la comunicación con ellos. Entonces, mira, ahí te perdí. Agostina, y para todo el grupo, obviamente. Cuando nosotros formulamos esta ecuación matemática nos está diciendo cosas. Si yo aumento la presión, como son directamente proporcionales, cuando dos variables están digamos, o en el numerador o en el denominador, que son directamente proporcionales, aumenta una y aumenta la otra, automáticamente. Pero si son inversamente proporcionales, si yo disminuyo la superficie, si esta superficie se hace más pequeña, aumenta la presión se ve aumentada. ¿Eh? Esto es lo que se logra, por ejemplo, imagínate que vos quieras clavar una estaca. Vamos a poner acá del costadito un pedazo de madera. Acá tengo, este es el suelo. El suelo, esto es un pedazo de madera. Y imagínate que acá tenemos, vamos a suponer que esto es una gran masa. Es una masa donde yo quiero golpear. Fíjate ese pedazo, ese trozo de madera. Queda claro que cuanto mayor superficie tenga, no voy a poder penetrar en el suelo. Es decir, la presión va a ser mínima. Mayor superficie, mínima presión. Pero si yo a este pedacito de madera le hago una punta, que es lo que hacemos nosotros, normalmente cuando queremos clavar algo, le damos un filo determinado, le establecemos una punta, ¿a los efectos de qué? ¿Qué logramos con eso, Agostina? Disminuye la superficie, fíjate que disminuyó muchísimo la superficie. ¿Qué lograré? ¿Penetrar más o menos? Más. Claro, esto es lo que nosotros, por eso, entonces disminuye la superficie, aumenta la presión. Al aumentar la presión tengo mejor penetración de esa estaca de madera. Estos son los fenómenos que me permiten a mí conjugar esta ecuación matemática. Saber qué me está diciendo, que eso es una fórmula puesta allí fríamente. ¿Cómo juego yo con esto? De esta manera. De esta manera. Por ejemplo, no es lo mismo, sobre todo ustedes, muchas chicas que les gusta utilizar zapatos con ese taquito fino. Imagínate, vos vas con zapatillas y una compañera tuya va con taquito fino. ¿Quién tendrá mayor penetración en el suelo? Están caminando por la arena. ¿Qué te parece? El taco. Claro, el taco se va a hundir más. O sea, va a ser mucho más difícil caminar en la arena. Lo mismo si fuese la nieve. Imagínate que vos quieras ir, no sé, cayeron 30 centímetros de nieve, que es una buena cantidad. Y hay una chica, una compañera que quiere caminar con tacos. ¿Dónde terminaría? Y enterrado. Enterrada en la nieve, terminaría mal. Bueno, para esto nos sirve. Algunas de las preguntitas que ustedes se van a encontrar, perdón, que ustedes se van a encontrar en el nuevo trabajo práctico, tiene que ver con esto, tiene que ver con este ejemplo que di acá. Entonces, para que sepan cómo jugamos, el juego está acá. Aumenta la fuerza, aumenta la presión. Aumenta la superficie, disminuye la presión. Y esto en la vida diaria se aplica muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, no sé si habrás visto cuando los albañiles hacen un piso o un entrepiso,
normalmente ellos pueden caminar sobre la superficie. ¿Cómo? Tirando un tablón. ¿Por qué? Porque un tablón, o sea, si ellos caminaran sobre la superficie fresquita, que recién prepararon, seguramente van a quedar todas las marcas de los pies de ellos en ese entrepiso. Pero si ponen un tablón, la superficie, al ser mayor, entonces no hay marcas posibles. Por eso jugamos, y hay algunas preguntitas que tienen que ver con esto. Yo quiero que ustedes lo analicen desde ese punto de vista, aplicando la lógica. Y después, ahora vamos a ir a los problemas. Yo les voy a explicar rápidamente para que por lo menos lo encaminemos. Y después, otro de los casos, y ahí lo vamos a ver, otro de los casos tiene que ver con la aplicación de esta fórmula. ¿Se acuerdan que la clase pasada y en el video está donde hablamos de la presión que sufría una partícula elemental? Bien, entonces esa presión va a estar determinada por la profundidad donde se encuentre esa partícula elemental. Y obviamente tiene mucho que ver el peso específico que nosotros le llamábamos ρ, del líquido, del agua, o bueno, puede ser agua o otro tipo de sustancia líquida. Obviamente a esto le tenemos que agregar la presión atmosférica. Viendo esto, tengan en cuenta que la presión atmosférica siempre tiene un determinado valor. Pregunto, pero simplemente para preguntar, para ver, Luciano Coscarelli, si me podés activar tu micrófono. Buen día, Luciano. ¿Cómo va? Luciano, ¿estás allí? Luciano a la una. Luciano. Bueno, vamos a ver otro compañero que me ayude. ¿A dónde estás? Lara, ¿me podés ayudar, Lara? Sí, acá estoy, profe. Dale, ayúdame. Mira, observa esta ecuación. Esto es para que también vayamos, porque hay en el gráfico, me aparece una linda descripción de lo que ahora vamos a tratar de desentrañar. Estamos hablando de una partícula elemental que está sumergida a una determinada profundidad. Bueno, pero la presión atmosférica tiene que ver. Obviamente, teniendo en cuenta esta ecuación, en algún momento, vamos a suponer, yo tengo una partícula elemental. Imagínate un segundo que está entrando un compañero. Evidentemente hay algunos problemas de conectividad. Ahí, vamos a ver si lo puedo dibujar acá. Ahí, esto es agua, acá tengo una partícula elemental, acá hay una determinada profundidad y acá está la presión atmosférica. Acá yo voy a tener, en este punto, voy a tener una determinada presión. ¿Hasta acá vamos bien, Lara? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, en este punto yo voy a tener una determinada presión. Pero esta partícula elemental la llevo hasta acá arriba y se va a encontrar en la superficie del agua. Pregunto, la presión que va a recibir esa partícula, acá tengo el punto 1 y acá tengo el punto 2 ya en la superficie. En el punto 2, ¿será cero? ¿Podrá ser cero esa presión? La presión que está soportando la partícula. Y no porque la presión atmosférica sigue soportando. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Esto es importante. ¿Por qué? Ahora vamos a analizar los problemas que yo les dejé a ustedes. Por lo menos los voy a explicar. Está claro que cuando hagamos nuestro gráfico, va a haber una ordenada que no puede dar cero. Bueno, ahora vamos a borrar acá y vamos a tratar de explicar.
por lo menos voy a dar los grandes lineamientos. Entonces, el primer problema, a ver, me voy a sentar un cachito. El primer ejercicio tiene que ver con una persona que tiene un determinado peso y yo doy su peso en kilogramos fuerza. Les voy a pedir a ustedes que calculen la presión de esa persona cuando esa persona se apoya sobre el suelo. Entonces va a haber distintas circunstancias. Primero, esa persona se apoya sobre sus dos pies, obviamente. Y yo, queda claro que acá les tengo que dar algún valor. Si estoy pidiendo la presión y le digo que esa persona está ejerciendo una fuerza de 60 kilogramos fuerza, les tengo que dar la superficie. ¿Sobre qué superficie realmente esa persona se está apoyando? Bueno, yo les doy entonces esos valores. Le doy la fuerza, le doy la superficie, y ustedes tienen que hacer un cálculo simple de acuerdo a lo que ya vimos. Presión es igual a fuerza sobre superficie. Hasta aquí no hay ningún inconveniente. Luego, en el punto B, les digo que se apoya sobre un solo pie. Es decir, antes teníamos la fuerza total, supongamos que la fuerza total sea de 100 centímetros cuadrados. Si ahora se apoya en un solo pie, queda claro que tengo que dividirlo por la mitad. ¿Queda claro eso? Sí, sí. Bien. Y el punto C, digo que se apoya sobre la punta como una bailarina clásica, se apoya sobre la punta de sus pies. Y en ese caso, la superficie es mucho menor. Entonces, ustedes van a establecer la correlación en la medida que aumenta la superficie, ¿qué pasa con la presión? Que ya lo analizamos. Eso ya lo analizamos matemáticamente. El último punto, digamos, de este ejercicio es que ustedes tienen que establecer un gráfico, tienen que hacer un gráfico. Vamos a ver, acá yo les voy a dejar como mínimo la idea general. En este gráfico nosotros siempre tenemos que ir a los ejes X y Y. Es decir, lo que veíamos en matemática, cuando nos aparecían ecuaciones de distintos tipos, lo seguimos aplicando acá. En el eje Y vamos a poner la presión. La presión. En el eje X vamos a poner la superficie. Presión y superficie. Acá tienen que tener mucho cuidado, por favor, no se olviden que tenemos cómo graficamos, es decir, a ver, imagínense que esto es una presión de 5 kilos sobre centímetros cuadrados, obviamente acá serán 10 kilos sobre centímetros cuadrados, 15 kilos sobre centímetros cuadrados y así sucesivamente. Hay que tener una escala y manejarnos bien con esa escala. Luego, la superficie. Estamos hablando de centímetros cuadrados. La superficie se da en centímetros cuadrados y la presión me va a quedar en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Ahí está. Bueno, entonces, ojo que como estamos hablando de centímetros cuadrados, acá llegamos cuando la persona se apoya sobre sus dos pies, llegamos a un valor de 150 centímetros cuadrados. Entonces, yo puedo decir que estos son 100 centímetros cuadrados, tomo la mitad y estoy en 150 centímetros cuadrados. Luego vamos viendo a ver qué es lo que ocurre. Ustedes se van a encontrar con distintos puntos. Hay que ir graficando bien. Obviamente yo no los voy a hacer porque quiero que las cuentas las hagan ustedes.
Me interesa que ustedes hagan las cuentas. Pero más o menos nos va a quedar algo parecido a ver, parecido a esto. Son puntos medios raros. ¿Queda claro? Lara, ¿se alcanzan a ver los puntitos que marqué? Sí, sí, se van. Bien. Entonces, queda claro que esta no es una función lineal. No puedo yo poner una regla. Imagínense, a ver, mira, pongo una regla. ¿No? Un segmento queda unido por 2 puntos, perfecto, pero me quedó uno fuera. Lo puedo poner acá, sí, pero me quedó otro fuera. Siempre les va a quedar uno fuera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que estaría ocurriendo? Esto me demuestra que tengo una hipérbola. Esto es lo interesante de este ejercicio, donde las asíntotas son los ejes X e Y. ¿Ya vieron este tipo de funciones? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces se darán cuenta, ¿qué quiere decir que son asíntotas? ¿Que se van a tocar o no? No. No, no se tocan. Entonces, lo interesante de este ejercicio es que me aparece una hipérbola. Más o menos, ustedes después determinen bien los puntos, obviamente, esto se los dejo para que trabajen ustedes, pero quiero que trabajen así. En el gráfico quiero que trabajen de esta manera. ¿Sí? ¿Se complica? No, no. Bien. Justina Roner, ¿cómo lo ves? Está bien, profe. Bien, bárbaro. Otro más, a ver. Martu, Vidal, ¿cómo lo ves? Bien, bien. Bueno. Bien, entonces, el segundo, esto es con respecto al primer punto, hay que hacer algunos ejercicios y una gráfica parecida a esta, bastante igual, diría yo. El segundo punto son preguntas, el segundo y el tercero son preguntas, donde ustedes tienen que jugar con la lógica, de acuerdo a lo que vimos hace un ratito cuando queríamos clavar una estaca. El cuarto punto es el caso de un buzo. Esto ya hicimos ejercicios el año pasado. En el caso que se hayan olvidado, lo que tenemos que hacer es, bueno, está bien, yo les doy la profundidad. Un buzo que está a 5 metros, luego a 10 metros de profundidad, luego a 100 Profe. metros de... Sí, dale. Una pregunta. Dale. En el punto 2, Sí. o sea, ¿qué hay que hacer? ¿Contestarte la primera pregunta o la primera y las otras que preguntas? Sí. En el punto segundo, yo les digo concretamente, contestar en qué casos para aumentar la presión es necesario modificar la superficie. ¿Por qué a un clavo se le hace punta? Bueno, es lo que estuvimos viendo recién. Es decir, la contesto yo, pero ya lo vimos. Cuando yo disminuyo la superficie, aumenta la presión, tiene más penetración. Luego, ¿por qué es necesario afilar un cuchillo? ¿O qué hacemos para clavar una estaca? También ya lo vimos, ya lo dijimos. Luego, por eso te lo contestamos. Sí, contestarla. ¿Con qué finalidad? Luego, ¿por qué en la nieve se usan raquetas y no directamente zapatos? Ya de alguna manera ya lo dijimos cuando hablamos del caso de la arena. Ok. Entonces, una simple contestación, no es tampoco para hacer todo un desarrollo teórico. Dale, gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, entonces, en el ejercicio cuarto lo que tenemos que aplicar en ese caso es que la presión es igual a la profundidad por ρ, que yo se lo doy, obviamente la profundidad ya se lo estoy dando, más la presión atmosférica. La presión atmosférica también se las estoy dando yo. Están a distintos puntos. Lo único que tienen que tener en cuenta, por favor, que las unidades tienen que ser unificadas. Fíjense en que digamos, en este ejercicio la presión atmosférica está en gramos sobre centímetro cuadrado. El peso específico del agua está en gramos sobre centímetros cúbicos y la profundidad está en metros. ¿Esto qué les está diciendo? Que hay que pasar la profundidad a centímetros. Perfecto, ahí está la respuesta. La profundidad que está en metros, me conviene llevarla a centímetros. De metros lo tengo que llevar a
centímetros, sí o sí. Luego, el último punto, graficar e indicar en qué valor se corta la ordenada, que de alguna manera ya me lo contestó Lara. Voy a borrar acá, a ver, bueno, borro todo. Borro esto. Vamos a ver, ustedes se van a guiar de la siguiente manera. Vamos a poner, obviamente siempre tenemos los ejes cartesianos, X e Y. En el eje Y vamos a poner nuevamente la presión. La presión que está dada en gramos por centímetros cuadrados. En el eje X vamos a poner la profundidad. ¿Podés subir un poco la cámara, profe? Sí. Perdón, ahí está. ¿Ahí se ve? Sí. Bárbaro. Bueno, no me di cuenta. Profundidad. La profundidad, no se olviden que estaba en centímetros. De metros me fui a centímetros, sí o sí. O no, porque se me va a hacer... bueno, no importa, para este ejercicio no importa, porque se me va a hacer un valor muy grande. En este caso, para graficar, lo voy a poner en metros. Para graficar nada más, porque si no se me va a hacer una extensión muy grande sobre el eje de las X. Entonces, no confundamos. Cuando yo aplico la ecuación, cuando yo aplico esta ecuación, la profundidad la llevo a centímetros, porque unifico todas las magnitudes. Pero cuando yo voy al gráfico, la profundidad la vuelvo a hacer en metros, a los efectos de que no sea tan grande. Entonces, acá sí, acá quiero que lo hagan ustedes, obviamente, a una determinada profundidad, obviamente va a estar a 5 metros, 5 metros, 10 metros y 100 metros, supongamos que está por acá. Acá les va a dar distintos puntos de presión, que ustedes ya lo calcularon, y la función, en este caso la función es lineal. Cuando digo que la función es lineal, ¿qué me tiene que dar? ¿Una hipérbola, una parábola, una recta? Una recta. Una recta, una línea recta. Perfecto. Bueno, me parece que no es tan complicado, me parece a mí. ¿Sí? Tienen una fecha de entrega que va a ser, obviamente, posterior a Semana Santa. Si hay alguna dificultad, me lo avisan en el Classroom. Y yo quería aprovechar este momento también, son unos minutitos nada más, que nos quedan un minutito nada más. Quería aprovechar para recordar, porque siempre hay cosas lindas para recordar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico. La semana pasada lo charlaba con los chicos, creo que de tercero y de segundo, y les decía el caso de una astrónoma, Cecilia Paine, que en el año 1925 ella presenta una tesis doctoral hermosa donde justifica que las estrellas estaban formadas básicamente por helio y por hidrógeno. Obviamente, año 1925, toda la comunidad científica se le puso en contra, dominada mayormente por varones. Acallaron un poco su voz, pero ella siguió luchando por su sueño. Tal es así que se considera una de las tesis más importantes y más brillantes desde el punto de vista de la astronomía. Y lo que quería, entonces, la moraleja que nos deja esto es que es importante luchar por los sueños, no abandonarlos, no dejarlos atrás, y aunque tengamos todo en contra, pero ella sabía, esta mujer sabía, Paine, sabía que realmente lo que estaba diciendo tenía un sustento de realidad, que es un poco lo que nosotros empezamos a hacer con el método científico, ir detrás de una meta fija, ¿sí? Dejando de lado todas las habladurías, los chismes. Nosotros seguimos luchando por nuestro sueño. Un cariño grandote, una muy feliz Semana Santa y a cuidarse. Gracias a todos. Muchas gracias. No, profe. Chao, Hasta profe. luego. Chao, profe. Gracias. Chao, Gracias a profe. todos.